santo temor. El Salmo 51, para que lo podamos entender y comprender de una mejor manera, en primer lugar tenemos que aprender quién lo escribió y en qué momento lo escribió. Quien lo escribe es el salmista David. ¿Y en qué momento se cree que lo escribe? Se cree que David escribe este salmo justo después de que el profeta Natán llega a enfrentarlo con el pecado que él había cometido con Betsabé. Ustedes recuerdan de que David cometió adulterio y también cometió homicidio, mandando a Urías, a uno de sus generales, a la guerra, y lo mató en el frente de la guerra con una decisión. Ahora, lo que le sucede a David fue catastrófico, porque es lo que le sucede a toda persona que le falla a Dios. Cuando usted defrauda a una persona que le ha dado la confianza, nunca usted se va a volver a sentir bien. Si alguien le ha dado a usted un dinero y usted no lo ha devuelto, nunca usted va a tener paz, porque la culpa siempre lo va a acusar. Si usted como hijo ha defraudado a un padre que le ha dado la confianza, usted nunca va a tener paz. Si usted ha defraudado a una persona que le ha dado un empleo o una oportunidad y lo defraudamos, la culpa siempre nos va a atacar. Pero la situación que estaba viviendo David era peor que esta. Él había defraudado al Dios que lo había hecho y ungido rey de Israel. Y defraudar al quien nos ha dado la vida, a quien nos ha dado todo, al quien nos ha dado el existir, al quien nos ha dado la familia, al quien nos ha dado nuestra promesa eterna, y defraudar a Dios es una culpa, es un dolor, es un sentimiento indescriptible. David entonces, después de haber defraudado a Dios y después de haber sido confrontado por el profeta Natán, escribe entonces este salmo. Este salmo es una descripción de un hombre que se siente culpable, que se siente quebrantado, que reconoce que ha pecado y que a gritos pide la restauración de su vida, que a gritos pide una vez más la pureza y la presencia de Dios en su vida, que a gritos pide una vez más el gozo de su salvación. Es entonces que David escribe este salmo. Ahora, vayámonos más a fondo y veamos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo David y qué fue lo que le aconteció cuando él escribió este salmo. Abramos la Biblia entonces en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Y con esto vamos a entender qué es lo que estaba viviendo David. ¿Lo tenemos? 12:1. Y Jehová envió a Natán a David, diciendo: habían dos hombres en una ciudad de un rico, y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Y había crecido con él y con sus hijos, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y él tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con un 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, dice el 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mar sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado y no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado, y David enfermó gravemente. Dejemos hasta ahí entonces la lectura. Salmo 51 se escribe después de que Natán llega donde David. Ahora podemos entender el Salmo. Cuando viene David y dice, Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. El salmista entonces estaba en una situación difícil, porque le había fallado al Dios que le había dado todo. El profeta Natán le cuenta la historia de un rico y de un pobre. Y mientras le cuenta la historia de un rico y un pobre, le dice que el rico, teniendo suficiente de dónde escoger, tomó la ovejita del pobre. Y fue injusto. David reacciona y dice, ese hombre es digno de muerte. Natán le dice, ese hombre, David, ese hombre eres tú. ¿Cuántas veces en la vida hemos reaccionado nosotros y hemos dicho, esa persona es mala, esa persona se merece la cárcel? Pero no nos hemos dado cuenta que cada vez que usted y yo señalamos con un dedo, ¿cuántos dedos me están señalando a mí en este momento? Yo lo señalo a usted con uno, pero hay 3 que me están señalando a mí. Nadie puede decir yo soy justo,
Nadie puede decir yo no he pecado. Nadie puede decir yo soy santo, yo soy puro. Nadie puede condenar a otra persona, porque en el momento que lo hacemos, 3 dedos más nos señalan con nuestra maldad. David le dijo a Natán: eres tú esa persona. Qué difícil es ver el error de otra persona y darnos cuenta que la persona que estamos señalando somos nosotros mismos. David entonces enfrenta la culpabilidad y el dolor. Ahora, la sentencia que le viene a David es la siguiente: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Usted y yo sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Usted y yo sabemos que la palabra de Dios son normas, leyes y estatutos para que el ser humano viva. Usted y yo sabemos que la palabra de Dios es a la que usted y yo nos tenemos que regir. No es a nuestros sentimientos, no es a nuestras emociones, no es a las leyes humanas, sino que es a la palabra de Dios. David estaba consciente de que lo que tenía que regirlo a él era la palabra de Dios. Pero David menospreció y tuvo en poco la palabra de Dios. Veamos entonces qué fue lo que menospreció David. Abra su Biblia en Levíticos capítulo 20, versículo 10. Levíticos capítulo 20, versículo 10. ¿Lo tenemos todos? Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué dice ahí? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la palabra de Dios. El adulterio estaba ya canonizado, estaba ya establecido y ya era una norma y una regla. David entonces, pensando que es un rey y que puede llevarse de encuentro todas las leyes, subestima la ley de Dios. Y cuando él subestima la ley de Dios, menosprecia la ley de Dios. Lo primero que le dice el profeta Natán es lo siguiente: ¿por qué tuviste en poco la ley de Dios? ¿Por qué menospreciaste? Tener en poco significa: 1, menospreciar; 2, tener despectivamente; 3, burlarse; 4, hacer poco o muy poco caso al respecto. David entonces, con su acción, menospreció la palabra de Dios. Se burló de lo que Dios había establecido. Cometió homicidio y cometió adulterio. 2 pecados que estaban establecidos en la ley de Dios. Primera de Corintios capítulo 6 dice: huid de la fornicación. En su versículo 18, abra su Biblia. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. ¿Lo tenemos todos? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, este está fuera de su cuerpo. Mas el que fornica, ¿qué dice ahí? Contra su propio cuerpo peca. El adulterio
la fornicación, son pecados que están establecidos y normados ya dentro de la ley de Dios. Toda aquella persona que menosprecia lo que esto dice, está menospreciando la ley de Dios. Cuando David adultera, manda a Urías Eteo al frente y lo mata y se mete con Betsabé, menospreció la ley de Dios. Y el profeta Natán lo que le reclama es eso: ¿por qué tuviste en poco la ley de Dios? Y la verdad que nos está enseñando aquí es la siguiente: Dios no puede ser burlado. Toda persona que vive y toda persona que fue creado por Dios tiene la responsabilidad de apegarse a lo que la palabra de Dios dice, porque un día no va a llegar Natán a sacarnos, como dicen, los trapos al sol, sino que un día usted y yo vamos a ser sentados en el trono de justicia, y Dios no nos va a regir por nuestros sentimientos, por nuestros parámetros o por nuestras emociones o por lo que nosotros pensamos. Dios nos va a regir por su palabra y nos va a decir: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. David entonces, cuando se enfrenta a esto, se quiebra. Una persona que sabe que le está fallando a Dios tiene que entender que no le está fallando a una iglesia, no le está fallando a sus padres, no le está fallando a un país, sino que está quebrantando las leyes y las normas y los estatutos de Dios. Cuando usted entiende de que usted está en contra de los principios bíblicos, si usted no se aflige, si usted no toma acción al respecto, puede ser de que el Espíritu de Dios no le ha revelado todavía, o puede ser que su corazón está entumecido o endurecido, o puede ser que usted es una persona necia de corazón. Cualquiera de las opciones. Por cualquiera de las opciones que sea, la reacción de una persona que sabe que le está fallando a Dios es la que tiene David. Y dice, Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una persona que sabe que está en contra de los principios de Dios reacciona de esta manera y dice: a pedir misericordia. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en nosotros no nos permite seguir y darle vuelta a la página. Si usted va y sale de un motel, para los que lo han hecho, ve a la persona que está a la par, solo véala sin decirle nada. No lo acuse, solo véalo. El otro día estaba yo pasando frente a uno, no iba saliendo, no me vaya a malentender. Y mire, recuerdo que era un pick-up. Y mire, la mujer, yo solo el pelo le vi a la mujer así, le hizo así. Y yo dije, tiene razón, dije yo. Si yo fuera saliendo de ahí, yo me hubiera agachado, pero así. Nadie sale de un motel con la cara así. Nadie. ¿O usted saldría así? No. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que está saliendo de ahí sabe que está menospreciando la ley ¿de quién? De Dios. Entonces hay algo interno. Vaya, usted cuando se roban las escobas de aquí de la iglesia, vamos a ver. ¿Cómo se la roba? Yo no sé cómo se la roba. Aquí hay cámaras, ¿sabía usted? Las esconden, las meten. ¿Cómo harán? No lo sé. Pero en unas cámaras ocultas aparece la gente y le hacen así. ¿Cómo nos robamos las monedas que nos encontramos? Yo lo que he hecho es, primero veo para todos lados.
y después pongo un pie, después pongo el otro, y después veo y no aparece nadie, entonces después le hago así. Le estoy hablando de experiencia propia. El pecado lo que hace en nosotros es que genera una culpa interna porque lo que estamos haciendo sabemos que estamos ofendiendo a Dios. Entonces por eso no podemos tener libertad para pecar. Es por eso que no podemos tener una vida libre. Es por eso que el salmista viene y clama y dice: ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Entonces lo que vemos aquí es una persona abrumada. Lo que vemos aquí es una persona llena de culpa. Lo que vemos aquí es una persona que apela a la gracia de Dios. Lo que vemos aquí es una persona que tenía comunión con Dios y ahora ya no la tiene. Lo que vemos aquí es una persona que hablaba de tú a tú con Dios y ya no puede hablar así con Dios. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, dice que Dios estaba ahí. Y Dios volvió al huerto y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Adán le dijo: Señor, tuve miedo. ¿Y qué le dijo? Y me escondí. Lo que hace el pecado en nosotros es que nos separa y nos aleja de Dios. Porque su palabra dice que Dios es un Dios santo. Su palabra dice que Dios es un Dios de orden. Su palabra dice de que Dios es un Dios santo. Porque yo soy el Señor vuestro Dios. Por tanto, consagraos y sed santos, porque yo soy santo. No os contaminéis pues con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, dice Levítico capítulo 11, versículo 44. Cuando el ser humano entiende que Dios es santo, que Dios es un Dios de orden, entonces entiende y pide, apela a la misericordia de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, apela a la restauración y a la gracia de Dios. Le suplica el perdón basado en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en la compasión de Dios. Y David dice: estoy en serios apuros. Hay líderes que están predicando en fornicación. Hay pastores que están predicando en adulterio. Son líderes como David, que no han llegado a esta misma conclusión que llegó David. Hay hermanos dentro de la iglesia que están fallándole a Dios y no han llegado a esta conclusión. Pero usted y yo sabemos que si una persona entiende que su situación no es la mejor con Dios y hace lo mismo de David, puede encontrar la misma misericordia que David encontró. Y David dijo: ten misericordia de mí. Aquella persona que sabe que necesita el perdón de Dios y la gracia de Dios, tiene que saber lo que dice Primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios es justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si usted no puede dormir por la culpa, si usted no puede pensar en otra cosa que le ha fallado a Dios, no se preocupe. Aquella persona que reconoce y que dice: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y confiesa su pecado y se aparta, la misericordia de Dios y la gracia de Dios alcanza para perdonar multitud de pecados. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. David le dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué significa eso?
¿Cómo se siente usted cuando hemos mentido? Cuando hemos robado, cuando hemos fallado. No dormimos bien, no tenemos paz y simplemente lo que vamos haciendo es inhibir la realidad de nuestro pecado. ¿Qué es lo que sucede? Hay una conciencia que todo el tiempo nos está acusando y nos está diciendo: lo que estás haciendo está mal. Mi pecado está delante de mí todo el tiempo. Es la conciencia que nos está redarguyendo todo el tiempo. Estás haciendo lo incorrecto delante de Dios. Por un lado, eso es bueno. ¿Y por qué? Porque tu conciencia aún no se ha cauterizado. Porque todavía tu conciencia te está alertando. Y si tu conciencia te acusa, eso es bueno. Porque aún puedes ver lo que los otros no pueden ver. Hay conciencias que ya están cauterizadas. Hay personas que pecan, practican el pecado y es como tomarse una Coca-Cola. Pero hay personas que todavía la culpa no nos deja. David estaba en esa situación y todavía la culpa no lo dejaba. Su pecado se le presentaba todos los días. Déjeme pensar que soñaba con Urías, su general. Déjeme pensar de que aparecía y decía: ¿por qué me metí con Betsabé? Déjeme pensar que se le venían los momentos en que estaba en relación sexual con Betsabé y decía: ¿por qué lo hice? Déjeme pensar que se le venía a la mente cuando estaban matando a su compañero Urías Eteo. Déjeme pensar que a usted y a mí se nos vienen pensamientos de cuando estamos practicando el pecado delante de Dios. Y eso es bueno. Pero por otro lado, lo que podemos aprender es que cuando una persona le falla a Dios y ofende a Dios, hay una lucha interna espiritual. Hay algo que no nos deja. Hay algo que no nos permite estar en paz. Hay una lucha espiritual que está ahí constantemente. Hay algo que nos está diciendo: eso no es lo correcto, eso no es lo bueno, eso no es algo. Y esa lucha interna es la que estaba librando David. Todos los días a nuestra mente se nos vienen 60,000 pensamientos diarios, de los cuales el 90 al 80% son pensamientos de muerte y de pecado. Es una lucha interna la que estamos librando usted y yo todos los días. David estaba luchando en su mente, en su espíritu y en su alma, porque le había fallado a Dios. La culpa no lo dejaba y su pecado se le presentaba a él todos los días. ¿Y qué es lo que sucede? Él no tenía seguridad. Él no tenía paz. Había algo dentro de él que no lo dejaba. Él había experimentado el gozo de su salvación, pero lo había perdido. Toda persona que le ha fallado a Dios, toda persona que ha estado en los caminos de Dios y se ha alejado, ha enfrentado esa lucha espiritual. Toda persona que hemos fallado y le hemos fallado a Dios, hemos enfrentado eso. Recuerdo yo que en mis tiempos de lucha espiritual, yo le decía a Dios: Señor, ¿cómo es que yo puedo hacer o ostentar hacer algo dentro de tu obra si yo no estoy bien delante de ti? La culpa presenta y siempre se nos aparece y siempre está ahí presente. Es como un fantasma. ¿A usted le ha pasado que le cae mal a una persona? ¿Y qué pasa? Siempre se le aparece. Y tenemos que hacerle así, ver para otro lado. Esa es la culpa. Y no tenemos paz. David estaba en esta situación y le dice: mi pecado se presenta delante de mí. Siempre se me aparece. Pero para aquellos que han vivido esto, tenemos que saber
de que David se acoge a la gracia de Dios y David se acoge a la misericordia de Dios. Y David sabe de que si se acoge a la misericordia de Dios, hay perdón para su vida. Abra su Biblia en Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos todos? Hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué dice ahí? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, que dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si alguien de aquí le ha fallado a Dios, si alguien de aquí está como David, viendo fantasmas, viendo su pecado delante de él todo el tiempo, Primera de Juan dice, si usted y yo le hemos fallado a Dios, si usted y yo no podemos dormir, si usted y yo le hemos fallado a Dios, no se preocupe, usted y yo tenemos un abogado que se presenta delante de Dios peleando nuestras batallas, y aquellos que ponemos a ese abogado, Jesucristo, con su propiciación y con su sangre, nos perdona de todo pecado. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Quiero contarte algo. Cuando las plagas llegaron a Egipto, llegó el ángel de la muerte. Todas las plagas fueron direccionadas para la creación de los egipcios, todas. Y la última plaga, cuando el ángel de la muerte pasó, la instrucción fue la siguiente: van a manchar el dintel de sus puertas con una sangre roja carmesí. Esa fue la instrucción. Entonces, cuando el ángel de la muerte pasó, aquello estaba manchado con la sangre. El ángel solo miraba la sangre y pasaba de largo, y no entraba y no mataba. ¿Qué quiere y qué significa eso? Lo que significa es lo siguiente: la instrucción no fue hayan personas buenas, hayan personas justas, hayan cosas o no hayan cosas, o hayan personas que merezcan. Simplemente la instrucción fue la siguiente: manchen con la sangre de Cristo la casa, y cuando el ángel pase, esas personas que estén dentro no van a perecer. La instrucción es la misma hoy en día. No importa qué pecado, no importa qué situación estemos usted y yo, simplemente manche su vida con la sangre de Cristo, y cuando el ángel de la muerte pase por su vida, no va a temer su vida de muerte, porque el ángel no va a ver su situación, sino que el ángel va a ver la sangre de Cristo que mancha, que limpia, que cubre su vida, que cubre su casa, que cubre su familia. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Hemos pecado, hemos fallado, hemos cometido adulterio, hemos pecado delante de Dios, hemos hecho lo que hayamos hecho. No se preocupe, ocúpese que cuando el ángel pase, vea la sangre de Cristo manchada en la entrada de su casa. He aquí, dijo el salmista en el versículo 5, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David entendió una realidad, que es la siguiente. La realidad que entendió David fue que tomó la responsabilidad
de su situación y de su naturaleza pecaminosa. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dijo. Cuando estaba pasando todo esto, se fue al origen y dijo: ¿por qué defraudé a Dios? Si Él fue el que me defendió con Saúl, si Él fue el que estuvo conmigo en los desiertos, y cuando ahora soy rey, hice esta barrabasada. ¿Por qué? Se va a su origen y dice: es que yo fui engendrado en pecado. Aquella persona, aquel cristiano que entiende de que desde origen usted y yo fuimos concebidos en pecado. ¿Cuántos han visto a un bebé? ¿Cuántos se han dado cuenta que el bebé de entrada, qué hace? Dice: esto es, ¿qué le hace? Mío. El bebé dice: esto es mío. Y agarra, y usted ve sus manitas y las hace un puño. Ya han visto eso ustedes, ¿verdad? El bebé dice: ¿cuál es mi comida? El bebé agarra un carro y dice: ¿qué dice? Este es mi carro. En maldad fuimos concebidos. Desde pequeño, ¿quién le enseñó a ese bebé a decir: esto es mío? Usted no se lo enseñó. El bebé desde que nace en egoísmo. Pero lo más triste es que ese bebé, a medida que va creciendo, su egoísmo lo va cegando. Y se pasa atropellando a quien sea por su egoísmo. Ese bebé no sabe que ha nacido en egoísmo. Ese bebé no sabe y no concibe y no entiende todavía de que él es un depredador el que ha nacido. Lo que ha nacido ahí es un salvaje. Es una persona que ha nacido en maldad y en egoísmo y que va a conquistar todos sus deseos, todas sus pasiones, y se va a llevar de encuentro a quien sea. Se va a llevar de encuentro a sus papás, se va a llevar de encuentro a familiares, se va a llevar de encuentro a quien sea. Eso entendió David. Desde pequeño soy malo. Desde pequeño soy egoísta. Desde pequeño soy avaro. Desde que nací en pecado. Y David entonces entiende lo que Romanos dice en su capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice Romanos en su capítulo 5, versículo 12. Entonces el pecado nos bañó a todos. Y todos nacimos en pecado. Usted y yo nacimos en pecado. Y es por eso que desde que nacimos somos egoístas. Desde que nacimos nos cuesta dar. No sé si a usted le pasa lo mismo que me pasa a mí. Pero cuando estoy comiendo, pongo los codos así. Estoy protegiendo lo mío. ¿A cuánto les pasa eso? Y cuando estoy comiendo me pasa algo peor. Estoy comiendo, pero estoy viendo la pizza del otro. ¿A cuánto les ha pasado eso? Y yo digo: ¿por qué no me puedo comer tranquilo mi comida? Porque el egoísmo, la ambición que hay dentro de mí no me deja. Desde que nací en el vientre de mi madre, ese egoísmo ya lo traía, dijo David. Entonces él entiende que lo que le estaba pasando ahorita no era algo del momento, no era porque él era bueno y ahora era malo. Él entiende de que su origen es pecaminoso. Cuando el cristiano entiende de que su origen es pecaminoso, entonces entiende que solo la gracia de Dios lo puede cubrir y solo la gracia de Dios lo puede salvar de su origen pecaminoso. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. David entonces, viene el momento donde tiene que enfrentar las consecuencias de su pecado.
Leímos lo que le pasó y lo que le dijo Natán. Natán llega y le dice: tú eres ese hombre. Por cuanto tuviste en poco la palabra de Jehová, así ha dicho Jehová. Vienen 4 sentencias para David. Lo que nos enseña este salmo es lo siguiente. Natán le dice: el Señor ha dimitido tu pecado y no morirás. En otras palabras le dice: el Señor te ha perdonado. ¿Cuántos saben que Dios perdona multitud de pecados? Pero usted y yo tenemos que saber también esto. Dios perdona, pero las consecuencias de nuestros actos no las va a pagar Dios, sino que las voy a pagar ¿quién? Diga: yo mismo las voy a pagar. Veamos las consecuencias que pagó David. 4 consecuencias que viene Natán y se las dice 1, 2, 3 y 4. ¿Por cuánto? Le dice Natán: a partir de ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y vienen 4 consecuencias. Consecuencia número 1: la muerte del hijo. Va a caer muerto ese hijo que tuviste con Betsabé, de entradita. 25 años a partir de este momento, en tu reinado no va a haber otra cosa sino muerte. Consecuencia número 2: tu hijo Amnón va a ser muerto. Eso está en el 13:29 del segundo libro de Samuel. Consecuencia número 3: Absalón, tu hijo, va a morir. Eso está en segundo libro de Samuel, capítulo 18, versículo 9, versículo 7. Y consecuencia número 4: Adonías, que no soy yo, va a morir en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 24. En primera persona, hay muchas veces que usted y yo decimos: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Usted y yo tenemos que aprender 2 cosas. 1, hay cosas que Dios permite, pero hay cosas que Dios las hace en nuestras vidas. Cuando David vino y pecó y menospreció la ley de Dios, vino Dios y le dijo: yo haré levantar sobre ti. No es algo que Dios está permitiendo, sino es algo que Dios está haciendo directamente Él. Después le dice: tomaré tus mujeres delante de tus ojos y haré esto delante de todo Israel. En las 3 ocasiones que Dios está hablando ahí, no está diciendo Dios en tercera persona, sino que lo está haciendo en primera persona. Significa que Dios lo está haciendo, Dios lo está ejecutando. Hay situaciones en nuestra vida que son consecuencia de nuestros pecados y de nuestros menosprecios a lo que hemos hecho delante de Dios. David enfrentó 4 consecuencias que a partir de ahí David no la vio. Perdió el gozo de la salvación, perdió a sus hijos, perdió la muerte de cada uno. El reino se le dividió y fue un caos total en su vida. Y hasta ese momento, el gran rey David, la reputación que él tenía, la perdió. Las consecuencias y los efectos los pagó él mismo.
y sus consecuencias fueron pagadas y canceladas por él mismo. Gálatas, en su capítulo 6, versículo 7, dice, abrámoslo todos juntos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. ¿Lo tenemos todos? ¿Qué dice ahí? No, ¿qué dice? Os engañéis. Dios, ¿qué dice? No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice? Eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si usted y yo estamos sembrando en nuestra carne egoísmo vamos a cegar. Si usted y yo estamos sembrando para nuestra carne pecado vamos a cosechar. David le falló a Dios. Sembró iniquidad, sembró homicidio. ¿Y sabes qué cegó David? Homicidio también. Murió Adonías, murió Amnón, y lo que él hizo en privado, Dios vino y se lo expuso en público. Hay muchos de los que estamos acá que creemos que le podemos hacer la pasada a Dios, que creemos que poniéndonos lentes oscuros, que creyendo que poniéndonos atuendos y cosas externas podemos engañar a Dios. Pero Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si usted siembra para la carne usted va a cosechar. Pero si usted siembra para el espíritu, del espíritu va a cosechar misericordia, gracia y perdón para su vida. ¿Y cuál es la clave al final? La clave está en lo que dijo David en el 51. Abra su Biblia en Salmos 51. Versículo 17. La clave está en David en lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu, que dice ahí, quebrantado. Y dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La clave está en un corazón contrito y humillado. Un corazón que se quiebra delante de Dios y le dice, Señor, te he fallado, te he defraudado, he quebrantado tus normas, he tenido en poco tus estatutos. Y cuando ese corazón contrito y humillado, Dios se doblega y Dios quita el castigo y Dios derrama su misericordia. Isaías en su capítulo 57 versículo 15 dice, porque así dijo Dios al alto y sublime, al que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón
de los quebrantados. Si hay algo que Dios no puede resistir, es un corazón quebrantado y humilde que le dice: Señor, he fallado, he menospreciado tus estatutos, purifícame, perdóname, lávame con hisopo y encontraré misericordia en tu favor y en tu gracia. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Cierre sus ojos.